prácticamente todas las empresas del Estado tendrían que ser privatizadas. Los comunistas, cuando pueden, mienten. Esta es la generación perdida, la generación sacrificada por la clase política chilena. No es un hombre autorizado para hablar en materia económica. Bolivia va a recibir a las personas que entran a Chile desde su territorio por las buenas o por las malas. Michelle Bachelet no es una persona calificada para pronunciarse sobre materia de seguridad. No tiene la altura moral para hacerlo y debiese callar. El hecho de que se hayan hecho desaparecer a las personas que fueron en su momento fusiladas o ejecutadas no es algo que yo celebre. Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Quería que partamos al tiro con el tema de economía. El expresidente Frei señaló que llevamos ya más de 10 años sin crecimiento. La productividad ha bajado consistentemente durante 10 años. Y sin crecimiento, sin desarrollo, sin prosperidad, los países no avanzan. Pensar en crecer a tasa del 2% es realmente mediocre para Chile. Como presidente, ¿cuál sería tu plan económico para aumentar esta cifra? Bueno, en primer lugar tienes que desregular. Parte de la carga impositiva que no se ve son las regulaciones, son los costos que tú le impones a las empresas por el solo hecho de funcionar o de querer iniciar un proyecto. En la medida que tú tienes más regulaciones, se hace más caro el iniciar proyectos y por lo tanto hay menos incentivo para hacerlo. Tener permisos que se demoran 5 o 8 años, la verdad es que en un país como Chile no nos podemos dar esos lujos. Por otro lado, tienes que bajar los impuestos a las empresas. Tienes que bajar los impuestos también, esencialmente, nosotros deberíamos tener un flat tax de 15. ¿Ya? Con eso echar a andar la economía. Y incluir de nuevo... un flat tax? Un flat tax es un impuesto parejo a todas las cosas. Eso significa bajar también el IVA hasta cierto punto y aumentar, ciertos impuestos a la renta, pero eso se compensa con la baja del IVA. Nosotros consideramos de que ahí podríamos estar ahorrando entre lo que vamos a recortar en el Estado. Bueno, estos cálculos se hicieron antes de la reforma de pensiones, ahora nos va a quedar la escoba con esa cuestión. ¿Ya? Pero estábamos considerando que podemos recortar hasta 3 puntos del PIB, traducir eso en rebajas impositivas, aumento de gasto en seguridad, y estábamos quedando con un 0,5 del PIB para empezar a repagar deuda, que es esencial. Lo otro que estábamos considerando es reintroducir el FUT. El FUT es un instrumento que te permite no pagar impuestos sobre las ganancias de las empresas si es que tú las reinviertes. Con una limitación, eso sí, que esa reinversión se produzca en Chile. Echar a andar la máquina. Otro elemento esencial en el tema económico es la reforma del régimen laboral, porque muchas leyes están haciendo muy difícil la contratación y están haciendo de la mano de hacer difícil la contratación o las relaciones interpersonales en las empresas, están haciendo también muy complejo el crear nuevos emprendimientos. Tenemos que meterle mano a todo lo que han hecho estos zurdos durante los últimos 15, 20 años y que ha ido destruyendo nuestra capacidad de generar riqueza. ¿Y cómo mejorarías la eficiencia del Estado? La eficiencia del Estado, en primer lugar, despide a los que no sirven, lo cual es una tarea no menor, porque está todo amarrado legalmente de tal manera que tú no puedes echar a ningún tipo, no importa qué flojo este sea. Y eso significa que probablemente tengamos que modificar el estatuto administrativo y el derecho laboral. Tenemos que ver cómo hacerlo también con las cortes, ¿no? Que están impidiendo que se optimice, o sea, que se pueda despedir personal. Y por otro lado, sí, tú tienes que empezar a tener control de gestión en el Ejecutivo. En todo lo que es la administración pública. No puede ser de que no haya una fiscalización de que la gente haga su trabajo en los tiempos que están destinados a ello. O sea, hay mucho del problema que tenemos hoy en día es porque hay muchos funcionarios muy buenos, pero que son entonces aplastados en la práctica por aquellos que arrastran las patas y no son un aporte. Y lo que no aporta, se recorta. Y justamente en esa línea, hay un video de Milei en que él va quitando ministerios. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. ¿Tú qué ministerios eliminarías o fusionarías, digamos?
A ver, si tú quieres que el sistema económico empiece a funcionar, los ministerios del área económica tienen que empezar a conversar. Eso significa que tú tienes que tener una dirección más centralizada del tema. Eso significa que medio ambiente, minería, energía, agricultura, pesca, creo que hay algún otro más, tendrían que quedar bajo control de economía. Tendrían que volver a ser, mediamente lo mencioné, tendrían que volver a ser subsecretarías en el mejor de los casos. ¿Ya? En materia de cultura, tú tienes que unir ciencia y tecnología, cultura y educación. ¿Ya? En desarrollo humano, está trabajo, mujer, etcétera, todo eso pasa a ser subsecretarías en el mejor de los casos. ¿No? Tenemos la intención de terminar con 10 ministerios, pero como eso tiene que hacerse por ley, en un inicio lo que vamos a hacer va a ser tener ministros que se hagan cargo de varias carteras y con eso generar la sincronización necesaria para que este monstruo que llamamos Estado de alguna manera pueda empezar a funcionar de manera coordinada. Claro, y el Estado también tiene hartos casos de corrupción. ¿Qué cambios harías tú en ese sentido? Bueno, tú tienes que fortalecer la Contraloría. No puede ser que en un país donde te estás gastando $100.000 millones prácticamente al año en todo tipo de cosas, las cosas más increíbles por lo demás. Creo que la guinda de la torta se lleva a ese programa de porno trans en cultura. Pero tú tienes que aumentar las capacidades de Contraloría y de fiscalización. No puedes gastarte en $100.000 millones, dedicar solamente $100 millones a la Contraloría. Ese es el presupuesto de la Contraloría. No tiene ningún sentido, no es razonable y es imposible para la Contraloría mantener un control suficientemente efectivo sobre las distintas áreas del Estado. Entonces, a la Contraloría hay que fortalecerla, hay que despolitizarla. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado tiene que ser mucho más activo en la persecución de casos de corrupción. ¿Ya? Creo que hasta el momento ha estado demasiado preocupado persiguiendo carabineros por el 1810 y muy poco persiguiendo casos de corrupción. Y bueno, y en la medida que tú vas reduciendo el tamaño del Estado o reduciendo la cantidad de injerencia que tiene el Estado en la economía, es decir, la cantidad de recursos que maneja el Estado y que tienen impacto en la economía, hay menos incentivo también para corromper a los funcionarios. Tú el año pasado también has hablado de privatizar Codelco. 51% de Codelco, véndase. ¿Cómo lo harías? Y si hay otra empresa del Estado que privatizarías. Bueno, prácticamente todas las empresas del Estado tendrían que ser privatizadas. Por ejemplo, la empresa nacional del Pituto, estoy hablando de ENAP. ¿Ya? Todas las empresas del Estado están generando pérdidas en este momento. Codelco apenas está sobreviviendo, tiene $17.000 millones. Ahora tomaron otro bono en el extranjero, creo que por $2.000 o $3.000 millones más. No nos podemos dar el lujo de tener empresas que no están aportando financieramente al Estado, que son una carga fiscal, al mismo tiempo que tenemos 3 millones de personas en lista de espera porque no tenemos plata para atenderlas. Eso significa que si no vas a privatizar el 100%, por lo menos privatiza el control para que empiece a mejorar la gestión. Ahora, yendo a este como modelo económico de los últimos 30 años, me gustaría que vieras una conclusión de Carol Cariola. Lo que hicieron fue proyectar un modelo económico que a mí me parece que es lo que nos ha generado es desigualdad, concentración de la riqueza, lo que nos ha generado es una pobreza extrema, estudiantes endeudados, personas sin vivienda y un nivel de desigualdad que ha permitido que un 0,1% de la población concentre el 34% de los recursos, lo cual a mí me parece que es indignante. ¿Dónde generó pobreza? Porque la verdad es que las cifras no dan. Y es cierto, los comunistas cuando pueden mienten. Las cifras no dan. O sea, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica cuando se empezó a implementar este modelo. El único país más pobre que Chile era Haití. Y nosotros pasamos a ser el top de Latinoamérica con este modelo. Y una vez que han ido desarmando este modelo, porque eso es lo que ha sucedido, hemos caído 2 o 3 puestos. Y hemos ido perdiendo competitividad. Y bueno, y el crecimiento per cápita de los últimos 10 años, desde la reforma tributaria de Bachelet, se transformó en 0. 0. Esa es la situación. En la medida que fueron desmontando el modelo, lo que han desmontado ha sido la capacidad de crecimiento y de generación de riqueza y de enriquecimiento
especialmente los ciudadanos más humildes, ¿no? Porque los más ricos se llevan su plata para afuera, siempre van a poder ganar plata. Son los más desposeídos los que dependen de un buen sueldo. Y yo no recuerdo haber escuchado a la señora Cariola, por ejemplo, haber criticado el tema migratorio, que fue un dumping monstruoso sobre el mercado laboral local. Entonces, si alguien creó pobreza aquí, fueron los pro migraciones y los que aumentaron los impuestos sobre la economía en general, y los que permitieron los retiros, que destruyeron la capacidad o el poder de compra del peso. Bueno, ahora me gustaría que pasemos al tema de pensiones, muy importante hoy en día, y para eso me gustaría que vieras un video de J.C. Rodríguez. Otro especialista en economía. Lo que no entiendo es por qué defiende la capitalización individual si no resultó. Que si un sistema está planificado para 30 años, senador, con esto termino. Evidentemente que si un sistema es flor cotizando 30 años, pero si no ocurre en Chile, no sirve. Es como crear algo para alguien que no, en la realidad no se practica. A ver, el sistema de AFP fue creado para multiplicar los fondos de pensiones. Es decir, la plata del cotizante se multiplicaba a través de la inversión. ¿Funcionó o no funcionó? Funcionó. Ahora, si tú depositas solamente, o tú cotizas solamente 10% de tu sueldo, en comparación con el 20% que era en el sistema anterior, o que es en la OECD el promedio de 18%, cotizas solamente 10%, traes zurdos al gobierno que te ralentizan el crecimiento económico. Por lo demás, también con eso tiene un impacto en las rentabilidades. Haces retiro. No te haces cargo de los cambios de la edad de jubilación y no te haces cargo del aumento de esperanza de vida de la población, que es un resultado también de este perverso modelo económico, que la gente viva más, ¿no es cierto? Bueno, ¿es culpa de la AFP? Yo creo que no. Yo creo que la AFP cumplió con su rol, y su rol era multiplicar el dinero que estaba en las cuentas de los ahorrantes. Lo multiplicó por 3. Por cada peso que metiste, sacaste 3. No es una mala rentabilidad. ¿De acuerdo? No hay bancos que te entreguen esa rentabilidad. Lo que pasa es que ningún sistema puede funcionar de manera óptima si no se cumple con ciertos requisitos. Cuando tú haces cada vez más improbable la contratación formal, entonces claro que la gente va a tener lagunas, ¿no? Cuando tú haces más difícil la generación de empleo, claro que la gente va a tener lagunas. Y cuando la gente también dice, bueno, cotíceme por el mínimo, jefe, tampoco es una ayuda en el sentido de asegurarse una buena pensión. Pero tú no puedes echarle la culpa, discúlpame, pero si no es la lámpara de Aladino esta cuestión. ¿De dónde se supone que va a salir la plata? Si no la ahorras, tiene que salir de impuestos generales. ¿Ya? Y si tú lo sacas de impuestos generales, aplastas el presupuesto nacional y aplastas a la economía, porque hay un momento en el cual el sistema no te da. Tú en 30 años más vas a tener casi al 40% de la población chilena, con la tasa de reemplazo que tenemos en este momento, que son miserables, o sea, tenemos muy pocos niños, ¿ya? Vamos a tener entre 30 y 40% de la población chilena jubilada. Significa que no va a estar aportando económicamente. Si no tienen ahorros, si el sistema no se basa en el ahorro, entonces ¿de dónde va a salir la plata? ¿Van a tener que pagarlo los jóvenes? ¿De ese momento? ¿Cómo? Entonces cada joven o cada persona en edad de trabajar va a tener que sostener a un jubilado. Eso es inviable. Es inviable. Y el que no lo entiende, bueno, es tonto. O es mala leche. No le importa, ¿no? Es así de sencillo. Las alternativas son claras. El sistema o es de capitalización o es de reparto. Puedes tener algo mixto como lo que están haciendo ahora, ¿ya? Pero en esencia, todo sistema de reparto colapsa en razón de la estructura demográfica que tenemos. Los elementos de reparto de esta reforma previsional que están introduciendo van a colapsar o no van a ser financiables en razón de la estructura demográfica. Punto. Eso significa que la gente que está trabajando ahora va a pagar por los jubilados de ahora, pero no va a haber nadie que les pague a ellos. Esta es la generación perdida, la generación sacrificada por la clase política chilena, ¿no? Esa generación que perdió
perdió la dinámica de crecimiento económico que permitía aumento de sueldo, que permitía un crecimiento per cápita del ingreso, que perdió su una educación. No teníamos una educación top, pero ahora tenemos una educación miserable, que perdió su país a manos de las bandas delictuales. Bueno, esta es la generación sacrificada. Esta es la generación que está pagando el pato de la boda de una clase política realmente deficiente. Bueno, cuando las AFP, digamos, baja la rentabilidad, muchas personas creen que la AFP les roba o les quita la plata. En ese sentido, quería que dieras primero... Sí, la educación financiera en Chile no es especialmente buena. Porque se publica cuando bajan los fondos, pero no se publica cuando suben. Te voy a leer un WhatsApp de una persona que me lo envió. Me dice, a mí me sacaron, porque ese es el concepto que hay, finalmente, porque a mí la AFP me quitó 2 millones en marzo. Si sacamos el 10%, ¿la AFP me va a volver a quitar plata o no? La pregunta no hace sentido, ¿ya? Por una razón muy sencilla. Evidentemente que los fondos están invertidos en acciones. Están invertidos en bonos del Tesoro también. Uno de los más grandes prestamistas del Estado de Chile, lamentablemente, yo creo que no debiésemos, la AFP debe tener prohibición de contratar en bonos de estados, ¿ya? Son las AFP. ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes una baja en las bolsas internacionales, evidentemente que eso se refleja en el monto de lo que tú tienes depositado. Pero cuando tú tienes una alza, también se refleja. Y a lo largo del tiempo tú ves entonces la evolución y tú tienes una alza en términos reales de 300% sobre cada peso que depositas. O sea, es un tema y es un punto que hay que tener presente. El sistema no es mágico. El sistema no es que tú tengas las AFPs la plata en una bóveda, porque así no funciona. La tienen metida en la economía mundial. Y en ese sentido, un ciudadano común y corriente en Chile, a través de lo que es su cuenta individual, puede tener directamente, en la práctica por cuota, ¿no? Puede tener acciones de Elon Musk, puede tener acciones de, no sé, pues de una empresa japonesa como Hyundai es coreano, creo, o Toyota, o de Volkswagen, y si esas empresas tienen éxito, o IBM, esas empresas tienen éxito, te pagan dividendos, y no solamente te pagan dividendos, sino que sube su valor en bolsa, y es ahí donde nosotros ganamos. Es parte de lo que era el concepto de capitalización popular, ¿no? No es un sistema de chanchito de alcancía en ese sentido. Y por supuesto que está sometido a lo que son los vaivenes del mercado. Ahora, en el mediano y largo plazo, las bolsas siempre suben, y como hay una diversificación de la inversión de las AFP, naturalmente que mejora también la rentabilidad. Ahora, que hay cosas que se hicieron que quizás no sean el ideal y que han ido en beneficio de las AFP o de estas instituciones y en desmedro de los ciudadanos, sin duda. Se han hecho más de 100 reformas al sistema de AFP, no nos equivoquemos, ¿ya? Y no todas ellas, de hecho, la mayoría de ellas no fue en beneficio de los cotizantes. Pero si tú lo ves summa summarum, el sistema ha impedido durante 40 años que los políticos se afanen la plata de la gente. Pero también hay muchos políticos que están muy en contra. Por ejemplo, Gonzalo Vinter es uno de ellos. Él ha dicho que su sistema ideal sería poner un 16% a un fondo solidario. Yo que soy partidario del 16% al fondo solidario, si tú me dices que el 3% vaya a la capitalización individual, lo que me estás diciendo es 13 a capitalización individual, 13 al fondo solidario. Okay. Gonzalo Vinter publicó hace tiempo atrás un Twitter donde decía 2 más 2 más 1 es igual 7. No es broma, pues estaba contando la cantidad de empresas que supuestamente extranjeras que participaban del negocio de la AFP, y entonces dijo que eran 7, pero enumeró 5 y la sumó. Gonzalo Vinter, en materia de matemática, economía, es el mismo que decía que los retiros de los fondos de pensiones no iban a generar inflación. El impacto positivo que tendrían las familias sacar ese 10% hoy es mucho mayor que el impacto negativo que tendría este 10% por sacarlo en las pensiones futuras. No vamos a aceptar que digan que esto es pan para hoy y hambre para mañana. No es un hombre autorizado para hablar en materia económica, y mucho menos en materia de pensiones. Él, que viene de una familia muy pudiente, se puede dar el lujo, ¿ya?, de que el sistema implosione.
Pero la gente común y corriente, que va a depender de sus ahorros para poder sobrevivir en la vejez, no puede darse el lujo de dejarse manduquear o dejar que personas con la incapacidad total en materia económica que tiene el diputado Winter les vengan a destruir un sistema que, con todos los bemoles que tiene, funciona, capitaliza, a diferencia de los sistemas de reparto que en este momento tienen, por ejemplo, a los países europeos al borde de la ruina. Justamente a eso quería ir, porque en Alemania, por ejemplo, tú dices que están en la ruina, pero tienen una pensión promedio de más de 1 millón de pesos o a 2 millones de pesos. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Tasa de reemplazo, me parece que un poco más de 40%. ¿Y cuánto es la tasa de reemplazo en Chile? ¿En promedio? Un poco más de 40%, ¿no? No, es casi 50%, sobre todo con la subida de la PGU. Eso significa que nosotros, cotizando la mitad que Alemania, recibimos la misma tasa de reemplazo. O más, ¿de acuerdo? Con un sistema que es viable, mientras que el sistema alemán está colapsando. Por otro lado, lo que la gente en Chile no sabe, tú en Alemania recibes jubilación solamente si cotizaste un total de 20 años. De ahí para arriba, y esa es la jubilación mínima. Si no, no recibís jubilación. Punto. No recibes plata del sistema de jubilaciones. Cotizaste 19 años, 18 años, 7 años, 6 años. No ves un peso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánta gente en Chile podría decir que recibiría una jubilación con un sistema donde tú tienes que haber cotizado por lo menos 20 años corridos? Entonces, la respuesta es, ¿cuánto? ¿20%? ¿30% de los chilenos? ¿Y el resto? Por eso es tan infame la comparación, porque no se hace cargo de que son sistemas, todos los sistemas son contributivos, menos el chileno. Porque en Chile nosotros, la clase política chilena permitió que durante 20 años hubiese niveles de informalidad tan altos, que significa que un gran porcentaje de nuestros conciudadanos no contribuyó de manera relevante a su propio fondo de pensiones. ¿No? Pero nos quieren comparar con Alemania. Y Alemania, discúlpenme, pero Alemania está a 10 años de que declarar la quiebra. Así como van. Porque están entrando, tienen la misma crisis demográfica que tenemos nosotros y están entrando todas las cohortes de personas que nacieron en los años 60, 70, los años 60, 50, que son los baby boomers, ¿ya? Están entrando al sistema de jubilaciones y Alemania se está desindustrializando. Alemania, su capacidad... Dense cuenta de lo siguiente. Europa hace 15 años atrás tenía el mismo Producto Interno Bruto que Estados Unidos. Hoy día tiene la mitad. Así de catastrófica es la situación allá. Y Alemania se está desindustrializando, se han perdido cientos de miles de empleos en el sector industrial. Aparte, gracias a todas estas brillantes ideas del cambio de matriz energética y cuestiones por el estilo. Entonces lo va sumando y Alemania está metida en un brete que no sabemos cómo va a salir. Y yo quería saber si tú, por ejemplo, esta lógica de las AFP, intentarías aplicarla en otros ámbitos. No, el sistema de capitalización sí lo puedes ampliar a otras partes, pero yo lo ampliaría, por ejemplo, a un seguro por despido, o sea, como indemnización de despido a todo evento. ¿Ya? Es decir, que para eliminar todas estas tramitaciones, todos estos juicios y todo este cuento por la culpabilidad, el despido, no el despido, toda la cuestión, yo crearía una especie de fondo donde el empleador fuese pagando entonces una alicuota, ¿ya? Cada mes de lo que tendría que pagar en caso de un despido del empleado, y que eso se invirtiese también en bolsa. Es un sistema como existe en Austria, por lo demás. Y si te despiden, después de un año, una cosa así, tú puedes retirar esa plata como indemnización o entras de inmediato a otra pega y eso puede quedar en tu cuenta, ¿no? Eso lo que hace es facilitar de alguna manera también las relaciones laborales, porque la búsqueda de excusas para despedir o para ser despedido se cae, ¿no? Que tiene que ver con este incentivo perverso de las indemnizaciones en casos específicos. Ahora me gustaría que pasemos a otro tema, uno de los más importantes el día de hoy, que es de seguridad. Este problema tiene diferentes aristas. Uno de los primeros sería la inmigración ilegal. ¿Por qué crees que llegamos a la situación actual y qué medidas tomarías en tu gobierno para abordarlo y solucionarlo? Bueno, hay que entender que Chile ya venía con un alza del problema de la criminalidad antes de la inmigración.
¿ya? Tenemos razones más profundas del alza de la criminalidad local, que tienen que ver también con la destrucción de las estructuras familiares, la falta de socialización o falta de padres presentes en el hogar, la falta de responsabilidad de muchos hombres en ese sentido, respecto de lo que es su descendencia, ha tenido efectos devastadores en muchos jóvenes que después terminan en manos de pandillas o terminan entonces en malas compañías. ¿Okay? Eso hay que plantearlo porque es un hecho de la causa. Si tú ves los análisis que ha hecho Thomas Sowell en Estados Unidos respecto de la población carcelaria, te darás cuenta de que los hombres jóvenes, los hombres que están en cárceles en Estados Unidos, casi el 80-85% eran hombres que habían crecido en familias sin padre presente en el hogar. O sea, están extremadamente sobre-representados y eso tiene un impacto en la criminalidad. Por otro lado, tienes también el impacto de lo que fueron las reformas, las leyes cumplidas. La reforma al sistema procesal penal, ¿ya? Que teniendo una buena intención trató de aplicar en Chile un sistema que en Alemania no funciona bien. ¿Okay? Y eso también generó certeza jurídica para los delincuentes, pero no para la gente honesta. Si en ese marco ya teníamos un cierto problema, la llegada a Chile de millones de personas de origen extranjero, entre los cuales se encuentran muchos delincuentes de los carteles más peligrosos del mundo, evidentemente que suma. Y la destrucción por parte de Michelle Bachelet de nuestro sistema de inteligencia permitió que estos carteles se instalaran en Chile. El cartel de Sinaloa, por ejemplo, está instalado hace mucho tiempo atrás, acá, ¿no? Ahora vemos que está el Tren de Aragua, probablemente estén los brasileros del Comando Bermejo, todos operando en Chile. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay inteligencia, no hay capacidad de reacción. ¿Ya? En Chile se están lavando, se especula entre 6 y 8 mil millones de dólares al año de plata del narco, es mucha plata, ¿no? Son varios puntos del PIB. Y ahí uno también se pregunta si hay gente interesada en que esta situación se mantenga así, porque es mucha plata, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de causas que van sumándose a la situación de desmedro en que estamos, y el tener la frontera abierta con Bolivia y sin control es una de ellas. La inmigración masiva es evidentemente un problema. ¿Pero y qué políticas específicas harías en la frontera? Bueno, en primer lugar, Bolivia va a recibir a las personas que entran a Chile desde su territorio por las buenas o por las malas. ¿Ya? Es decir, si Bolivia no quiere recibir de nuevo a la gente de vuelta, vamos a aplicar las medidas sancionatorias que correspondan. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama el principio de reciprocidad. Tenemos un tratado de paz y amistad de 1904. Si Bolivia no quiere paz y amistad, entonces de acuerdo. Entonces nosotros no nos vemos obligados a cumplir con nuestra parte del acuerdo. Y vamos a cerrar la frontera como vamos a controlar la frontera como entendamos que tenemos que controlarla, para impedir que este desmadre continúe. Posteriormente tenemos que hacer inviable para las personas que entran ilegalmente a Chile el instalarse en Chile y el beneficiarse de entrar ilegalmente a Chile. Es por eso la propuesta de los campamentos refugiados. Porque no puedes beneficiarte económicamente de estar en Chile. De otra manera no tienes cómo parar la inmigración masiva. Es absolutamente imposible. Y tenemos que hacer inviable también la actividad económica si tú eres ilegal en Chile. Al mismo tiempo que las personas que se encuentran con todos sus papeles en orden, tenemos que regularizarlos lo antes posible. Estoy hablando de la regularización de las personas que presentaron visa, presentaron contrato de trabajo y todo el tema, y que está todo eso paralizado en el Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, por un lado, ayudas a los que entran ilegalmente, por otro lado, le haces imposible la vida a los que entraron legalmente. No es razonable lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Y bueno, y por otro lado tienes lo que es la persecución. La Fiscalía tiene que tener los medios para poder perseguir. O sea, sabemos que necesitan por lo menos el doble o triple de fiscales de lo que tienen ahora. Hemos contratado casi 500.000 funcionarios públicos en los últimos 10 años. Y la Fiscalía, y Carabineros, y investigaciones, gendarmería. ¿Dónde está? La inversión en personal en Chile se da solamente en dirección a lo que es más burocracia para poder instalar amigotes perfectamente incapaces de hacer de rascarse la oreja sin una instrucción escrita.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar a esa gente, colocar gente en los lugares donde efectivamente los necesitamos. Policías, gendarmería, fiscalía. Ahora, ampliar el espacio carcelario. Tienes que ampliar el espacio carcelario. ¿Qué es más barato? ¿Cárceles de alta seguridad o cárceles de baja seguridad? Cárceles de baja seguridad, para descomprimir el sistema. Y a las cárceles de baja seguridad tienes que mandar a los reos con menor compromiso delictual. Y yo quiero una reforma penal que signifique entonces que toda persona termine pagando, aunque sea 5 días de cárcel por el delito que haya cometido. Es decir, que efectivamente tengas para todo delito, el hurto, lo que sea, termines pagando. Aunque sea un par de días de cárcel. ¿Por qué? Porque eso va a desincentivar la comisión de pequeños delitos, que es el entorno en el cual se mueven aquellos que después cometen delitos de mayor gravedad, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos que duplicar nuestra capacidad carcelaria, duplicar nuestra cantidad de carabineros. Tenemos 60.000 y deberíamos tener 100.000, 120.000. ¿Ya? Eso ya es un proceso más largo. Y bueno, y tenemos que optimizar la gestión de la fiscalía y por supuesto también corregir las actuaciones de ciertos jueces, ¿no? Que creo que de repente trabajan para el enemigo, como el juez de Arica que entregó los nombres de los testigos al Tren de Aragua, o el juez Urrutia que andaba dándole derecho a llamar a miembros del Tren de Aragua también. Pero ya ahí qué harías en manera más específica, digamos. Bueno, ahí tú tienes lo que es la facultad del presidente de la República, que está en la Constitución Política del Estado, de velar por el correcto comportamiento de los magistrados. Tú puedes, a través de la Corte Suprema, empezar a abrir cuadernos de remoción. Y a mí me parece que eso es necesario. También respecto de jueces que empiecen a ponerse creativos en la aplicación de la ley. O sea, el juez es juez para aplicar la ley, no para inventar la ley, ¿no? Y respecto de jueces de tribunales superiores de justicia, que también se vayan en la parada de las corruptelas o de la prevaricación directamente, bueno, para eso están también las acusaciones políticas. Las acusaciones constitucionales, disculpa, así se llaman. Tú propusiste el método Bukele, pero Bachelet ha sido muy crítica de este método, diciendo que se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. Michelle Bachelet no está facultada ni tiene autoridad moral para hablar en materia de derechos humanos, después de haber permitido la inmigración ilegal de 300.000 haitianos por la frontera, no por un paso no habilitado. Michelle Bachelet fue la que destruyó nuestro sistema de inteligencia. Michelle Bachelet no es una persona calificada para pronunciarse sobre materia de seguridad. No tiene la altura moral para hacerlo y debiese callar. Porque no es ella o no es a sus hijos a quien los estaban matando en las calles de El Salvador. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a empezar a preocupar de los derechos humanos, de los hay pobrecitos Mara Salvatrucha y toda esa cuestión, entonces estamos perdidos. Se cumple con los mínimos humanitarios, pero eso no significa que uno tenga que hacerse cargo de criminales brutales, ¿no? Circulando por las calles, porque es que la verdad es que no vaya a ser que al niñito le toquen un pelo, no, así no. Así no tenemos cómo salir tampoco de esto. Tú también has sido muy crítico de Chile Vamos en los últimos 10 años. Me gustaría saber cuáles son las políticas específicas que, según tú, Chile Vamos se dio, que le hicieron mucho daño a Chile. Transantiago, hasta cierto punto, reforma tributaria, reforma educacional, la entrega de la Constitución en dos ocasiones, las reformas constitucionales del 2005, el salvataje que le hicieron al gobierno de Lagos cuando los pillaron pagando sobresueldos. Creo que podría seguir sumando, si es que me acuerdo en este momento del resto de los renuncios que han habido, ya la reforma de pensiones. Entonces, para ser honesto, la ley de la carne, la ley Lafkenche, la ley indígena, vamos sumando. Los cupos reservados para el proceso constitucional, los cupos reservados para pueblos indígenas, lo cual viola completamente la igualdad ante la ley, la paridad de salida, la ley Carín, si al final uno va revisando el récord en esta materia, y uno se da cuenta que Chile Vamos ha sido bastante inconsecuente y no hay un proyecto político común, porque a la hora de los que hubo siempre aparecen atornillando al revés.
Y la reforma educacional de Bachelet, por ejemplo, el fin a la selección o fin al lucro. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, el fin de los colegios emblemáticos, ¿no? Y con el fin al lucro le hicieron un flaquísimo favor a los subvencionados. Entonces obligaron a los niños a ir a colegios públicos con bajísimo rendimiento. El resultado ha sido una caída en los rendimientos de 12 años, ¿no? Sale en este momento entre el 50 y el 60% de los niños sin entender lo que lee. Para serles honesto, ir al colegio para muchos niños en este momento no es una ayuda. Y eso es un desastre. Michelle Bachelet y su ministro Izaguirre lo que hicieron fue ponerle dinamita al sistema educacional, de la mano de estos cabritos que ahora están gobernando. Y nadie se hace cargo de nada. Van a ir ahora a las generaciones jóvenes que salieron con deficiencias de conocimiento y técnicas y todo tipo de cosas. ¿Van a ir a pedir perdón? No creo. Michelle Bachelet ha sido un desastre. Y lamentablemente la oposición en su momento no fue suficientemente dura en estas materias. Y yendo ahora a estrategia de desarrollo de Chile, antes la estrategia fue las reformas económicas y una apertura comercial. ¿Qué estrategia de desarrollo intentarías implementar tú en el país? La misma. Si lo que funcionó, si ya funcionó en Chile, entonces ¿por qué no hacer aquello que funciona? No nos vamos a poner creativos. Si la economía funciona ahí donde hay libertad, donde la carga tributaria no es demasiado alta, donde existe un régimen laboral que es justo para todas las partes, ¿ya? No es donde tienes energía barata para poder producir. No es ningún secreto si esta cuestión no es física nuclear, ¿ya? ¿Cómo echar a andar una economía? Para lo que se ponen creativos es para robarle a la gente. Y es ahí donde van matando entonces el crecimiento económico hasta el momento que queda, bueno, con suerte como estamos en este momento. Pero Gabriel Boric, por ejemplo, ha propuesto la Empresa Nacional del Litio para desarrollar y explotar este mineral. ¿Qué harías tú como presidente para desarrollar esta industria? Yo no desarrollo industria. El Estado no desarrolla industria. El Estado es lo más ineficiente que existe en materia de industria. Si el señor Boric, en vez de andar persiguiendo proyectos estalinistas de industrialización, hubiese licitado el litio, cuando todavía valía algo, porque ahora viene el litio en caída libre en el valor, habría podido reunir unos 20, 25, 30 mil millones de dólares que podríamos haber acumulado como base para un fondo de capitalización estatal a la Noruega o como los Emiratos Árabes Unidos, y que a través de sus utilidades hubiese podido reforzar el sistema de pensiones, el pilar solidario. Pero no lo hicieron, no. Quería hacer su empresa nacional del litio, donde pueda poner a sus amigotes que no son capaces de levantar una pala, ¿ya? Para que pudiesen chupar plata del Estado. Es eso. Ni más ni menos. ¿Y de qué sirvió todo esto? ¿Ustedes creen que se ha explotado un metro cúbico de litio en esa empresa? No, se lo tuvieron que entregar a Sokimich. Que más encima se lo entregaron a Deo. A Ponce Lerú. Sí, el mismo Ponce Lerú que Boric gritaba todos los días en el Congreso, que era la encarnación de todos los males. Bueno, a él le entregó el litio, sin licitación. No, pues ya corten el escándalo. En esta misma visión que tiene el presidente, se creó la empresa del gas a precio justo. Fue justo el precio que teníamos que pagar entonces. 500 millones de pesos por un par de balones de gas morados. Vamos a promover también un rol más activo de la Empresa Nacional del Petróleo en el mercado del gas, el cual se traducirá en precios más justos para todos los chilenos y chilenas. Las empresas que participan de este mercado tan concentrado se vean forzadas a bajar sus precios si no quieren que ENAP logre llegar a todo el mercado. Losers, perdedores. ¿Cuánto nos costó el balón de gas? ¿110 lucas? Costaba en ese momento lo que estaba produciendo o entregando ENAP. Uy, no, el negocio del siglo, la cuestión. Y ahora tienen que devolver la plata. Le tienen que devolver la plata a ENAP, ¿no? ¿De dónde? Bueno, la plata del fisco, la plata de la gente. ¿Qué les voy a decir? Mira, es como cuando andaban diciendo que iban a construir autos con baterías de litio boliviana, o cuando andaba el pajarito de Chávez, ¿no? Con la fábrica de celulares en Venezuela. Es el mismo tipo de chanterío económico
que termina costándole a la gente mucha plata. Y le voy a decir una cosa, ahí creo que se perdieron en total, creo que fueron entre 500 y 1.000 millones de pesos. ¿Ya? Ok, pongamos que sean 500. 500 millones de pesos, ¿cuántas operaciones de cadera son? ¿Cuántos tratamientos de cáncer? Porque tenemos los hospitales hoy día, tenemos muchos hospitales sin insumo. Ok, ¿a cuánta gente se podría haber ayudado efectivamente con esa plata? Si no hubiese sido porque estos fracasados se la malgastaron. Si el tema aquí es que hay un punto de responsabilidad. Yo la plata que me gasto en una parte no me la puedo gastar en otra. Si yo ando haciendo fiestas con la plata, no puedo invertirla. ¿Ya? Si yo agarro la plata, bueno, y la quemo en la chimenea, evidentemente que no la puedo gastar en tratamientos médicos, en seguridad, lo que fuere. Y a esta gente le encanta quemar la plata en la chimenea, porque se ve bonito el humo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Perdedores, fracasados, y para más remate, en este caso sí, vende humo. El humo de la plata que quemaron en esto. ¿Y cómo reaccionaste cuando supiste sobre el caso Fundaciones, por ejemplo? No me la podía creer. El carerrajismo, ¿no? Pero llevado... Es un doctorado en carerrajismo el que sacaron en esa cuestión. No, increíble. Y no sabemos todavía hasta qué punto. Y de hecho, es una cosa, se han concentrado todos en Democracia Viva. Pero ¿qué pasa con la Fundación Bachelet? ¿Y qué pasa con tantas otras fundaciones que estaban también involucradas en esto? ¿Dónde están los procesos? ¿A quién se está persiguiendo? ¿Dónde está el Procultura? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo de Procultura? Ha pasado harto tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué manera de ser tolerante de repente la Fiscalía? O poco activa, digamos, no tolerante, pero poco activa. ¿Por qué? No, si yo tengo mis sospechas respecto de todo esto. Y la verdad es que no me sorprende por lo demás. Porque el que miente roba, esta gente siempre ha mentido, y el que miente roba. Ahora yo espero que no pasen a la siguiente etapa, porque el que roba puede terminar matando también. Pero sabemos que tienen sus nexos con Ley Yaitul y cosas por el estilo. Y el Partido Comunista sigue teniendo arsenales. Bueno, otra de las mayores crisis de este gobierno fue el manejo del caso Monsalve. La verdad es que con lo que tenía el presidente, me parece que era poco lo que se podía hacer y que durante la única jornada laboral que hay, si no me equivoco, entre la renuncia y que se entera de la denuncia, se recaban los hechos y está fuera del cargo en la jornada siguiente. Entonces, sí, bueno, hay discrepancia al respecto, porque, porque el director de la PDI dice que le informó que era una denuncia por abuso sexual. Quiero ser muy claro. Sí, pero que haya una denuncia por un determinado delito es poca información. Bueno. Tienes que saber algo de la denuncia para saber cómo actuar. Porque Boric tenía que ser juez. No, se suponía que yo te creo amiga, ¿no? Había una denuncia, la denuncia se había presentado bastante tiempo antes, fue el propio director de la PDI el que advirtió al gobierno que se estaba investigando esto, y Gabriel Boric decidió mantener a Monsalve en el cargo. Punto. Y lo sacaron recién cuando esta cuestión estalló en la segunda. Esa es la verdad. Y Gabriel Boric mantuvo a un acusado de violación en el cargo, como subsecretario del Interior, al mando de las policías. Esos son los hechos. Esa es la cadena. Y el presidente y el señor Gonzalo Winter podrá decir lo que quiera, pero esa es la verdad. Y no solamente ha sido este caso uno bastante notorio. Bueno, quizás se entienda, si nosotros sabemos que hubo una acusación respecto al propio presidente. ¿Y tú crees que le va a afectar electoralmente al gobierno? No. ¿Por qué? Porque la base dura de apoyo que tiene es una base que estaría dispuesta a apoyarlo incluso si fueran como los nazis. No tiene moral, no les importa lo que haga el gobierno porque es su gobierno. Es un tipo de lealtad, tipo fan del Colo o de la Chile. No les interesa. No les interesa nada de lo que haga su gobierno, puede ser suficientemente malo como para que ellos digan, ¿saben qué más? No, la verdad es que nos equivocamos. Y también hay un tema de eso, un poco de soberbia, ¿no? De conceder que uno se equivocó eligiendo un mal gobierno.
Yo me acuerdo que Sebastián Piñera durante el 18-10 llegó a tener un 7% de apoyo. Este gobierno, con todos los escándalos que ha tenido, que han sido mucho peores que los de Sebastián Piñera, no ha bajado del 25-30. Y eso, me van a disculpar, pero habla muy mal de quienes lo apoyan. Porque significa que no es gente con moral, no les toca todo esto. No les toca. Cambiando un poco de tema, Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda con el objetivo de esclarecer el destino de víctimas de desaparición forzada. ¿En tu gobierno harías alguna política que vaya en esa misma línea? Es una hipocresía del gobierno, el Plan Nacional de Búsqueda. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya que no es santo de mi devoción por lo demás, en su libro el año pasado, dijo que el plan de búsqueda tenía que empezar con la identificación de los restos que se encuentran en el Servicio Médico Legal. Yo tengo un proyecto de ley presentado y que se votó hace 2 semanas atrás en la Comisión de Derechos Humanos para facultar al Servicio Médico Legal a identificar de oficio, porque de otra manera tiene que esperar las órdenes de los tribunales que no han llegado nunca, respecto de cientos de restos, en decenas de cajas que se encuentran acumuladas en el Servicio Médico Legal para la identificación. Los parlamentarios del gobierno votaron en contra de facultar al Servicio Médico Legal a identificar. Si tú no sabes a quién tienes que buscar, ¿cómo vas a buscar? ¿De acuerdo? Entonces es una pura hipocresía. ¿Y por qué crees que votaron en contra? ¿Por qué creo que votaron en contra? Porque no quieren que se identifiquen los restos. No quieren que el tema de los detenidos desaparecidos termine teniendo un cierre. ¿Ok? No quieren. Y de hecho están manteniendo los detenidos desaparecidos desde la justicia y desde el gobierno. Y una de las primeras medidas que vamos a tomar, si llego al gobierno, va a ser destinar todos los recursos que sean necesarios para que esas personas que se encuentran desde hace más de 20 años en poder del Estado, en el Servicio Médico Legal, sean identificadas y sus restos entregados a sus familias. Que es lo que corresponde. No explotar esto desde el punto de vista político. Por lo que corresponde, si tú quieres corregir violaciones de derechos humanos, etc., es hacer la pega. Y aquí no han querido hacer la pega por razones de venganza política, en mi opinión. ¿Y cómo convive que tú intentes, digamos, entregar a las familias justamente estas osamentas y que también llames gobierno militar a lo que ocurría en ese momento? No, perfectamente bien. No tengo ningún problema en eso. El hecho de que se hayan hecho desaparecer a las personas que fueron en su momento fusiladas o ejecutadas no es algo que yo celebre. O sea, al final es lo mismo que pasa con los aliados y los alemanes, por ejemplo, cuando destruyeron Dresden. Ok, ¿fue una bonita cosa quemar a casi 100.000 personas vivas? ¿El año 45? No. Destruyeron la iglesia de las mujeres de Dresden. Y posteriormente fue Inglaterra, la reina de Inglaterra, si no me equivoco, entre otros, los que reunieron los fondos para reconstruir la iglesia. ¿Ya? No puedes devolverle la vida a la gente, pero puedes corregir, aunque sea parcialmente, una injusticia cometida. Ahora, ¿eso hace que la guerra de los aliados haya sido injusta respecto de los alemanes? ¿Este crimen contra la humanidad? No creo. O sea, contra los nazis. Claro. ¿Ya? Entonces hay que mantener las perspectivas, ¿no? En esta materia uno tiene que hacerse cargo de la historia, tiene que hacerse cargo también de los errores y los horrores, ¿ya? Y tiene que corregir. Ahora, yo no veo a la izquierda haciendo lo mismo. Porque esta cuestión no es que haya sido una sola parte la que anda haciéndole cerita. Fue la reacción a una época muy violenta de la política chilena, que fue impulsada por partidos que hoy día son partidos institucionales y que son partidos de gobierno, el Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Y tú harías algo con la estatua de Salvador Allende? No, le pondría al frente la de Pinochet. Entonces se pueden mirar por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me gustaría cambiar un poco de tema a temas valóricos, porque tú eres católico ortodoxo y me gustaría saber si crees que hay temas de la religión que hacen falta en Chile.
A ver, tengamos claro que nuestra sociedad se ordena en torno a una cosmogonía y una filosofía que es un poco más antigua que nosotros, ¿ya? El hecho de que nosotros tengamos un código penal que prohíbe la violación, que prohíbe el asesinato, que prohíbe el robo, etcétera, se basa en normas éticas que tienen un origen religioso, ¿ya? Entonces, y creo que en ese sentido el cristianismo ha sido muy marcador, es esencial para entender lo que es nuestro occidente, lo que es nuestro respeto por los derechos humanos, los derechos anteriores al Estado, etc. Sin el cristianismo eso es inviable, ¿ya? O solamente tendría solamente una aproximación utilitaria, y lo utilitario está siempre a disposición, si lo quieres decir así. Entonces, sí, el tema religioso tiene un impacto, necesariamente tiene un impacto, ¿ya? Tiene un impacto mucho más allá de lo que la gente cree, incluso en la izquierda, ¿no? La utopía de Tomás Moro es un texto que en la práctica, junto con la República de Platón, le da origen al comunismo. No son más que una secta religiosa sin Dios. No es algo que haya planteado yo, por lo demás, es muy original el describirlo así. De hecho, había una estatua de San Tomás Moro en la Plaza Roja de Moscú. No sé si lo sabía, durante la Unión Soviética, ¿no? Bueno, entonces todas las sociedades tienen una base moral y filosófica que tiene un origen que es religioso, en mayor o menor medida. Nuestra visión o nuestra cosmogonía tiene que ver con nuestra comprensión de la trascendencia, ¿ya? Y en gran medida lo que estamos haciendo ahora políticamente tiene que ver con eso. Nosotros creemos en el sistema binario. No creemos, lo entendemos así. El bien y el mal, lo oscuro, lo claro, el hombre, la mujer. Y nuestros adversarios, a veces enemigos, no creen en el sistema binario, de hecho lo dicen. Y como última pregunta, me gustaría saber, porque tú viviste mucho tiempo en Europa, específicamente en Innsbruck, en Austria. Sí. Me gustaría saber si nos podrías contar un poco de tu vida allá y qué te motivó a regresar a Chile. Llevaba una vida bastante tranquila, para serte honesto. Trabajaba como periodista libre. En algún momento fui incluso periodista deportivo. Trabajé en todo tipo de pegas trabajé, la verdad, desde guardia de museo, pasando por vendedor de autos, lavaplatos, director de restaurante, mesero, obrero de la construcción, hice de todo, ¿no? Pero en algún momento, en las noches, empecé a hacer programas de YouTube. Cuando estaba los fines de semana, decidí, ¿sabes qué más? En vez de salir y hacerle cera, prefiero trabajarlo. Las noches, los fines de semana voy a trabajar, con eso me ahorro lucas. Bueno, estaba viendo qué es lo que quería hacer con eso, quizás formar incluso un negocio. Y como recepcionista nocturno tienes mucho tiempo. Entonces empecé a hacer videos de YouTube. Y bueno, y empezó a crecer el canal. Y en algún momento me dijeron, bueno, ven a Chile, si te gusta criticar tanto, haz algo. Y dije, bueno, hace mucho tiempo que no estoy en Chile, no he visto a mi papá, no he visto a mi familia. Quiero estar con ellos. Me voy para allá, hago una campaña, algo disruptiva, aprovecho el tiempo para estar con mi gente, con mis amigos, y después me vuelvo. No me volví, me gané. Y aquí estoy ahora, para que veas. Pocos años después, casado con una guagua chica y en este trance, si lo quieres decir así. ¿Y tú ves altas posibilidades de ganar la elección? Mira, Chile tenía creo que el tema de turismo de Chile tenía esta frase que decía Chile always surprising, ¿no es cierto? Chile siempre te puede dar una sorpresa. Chile te puede dar una sorpresa, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero la pega la hacemos. Johannes Kaiser, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, que tengan mucho éxito y muchos saludos a la audiencia. Cuídense.